Dios los bendiga, mis hermanos. Agradecimos al Señor este nuevo directo, que por su misericordia el Señor lo entrega. Y desde ya estar saludando, ¿cierto?, a la iglesia de Jesucristo Fuente de Vida, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, del Bosque, de La Vara, donde están nuestros líderes, donde los saludamos, primero que nada a nuestro obispo, Armando Tapia, nuestra sierva Marina, a nuestro pastor Víctor, nuestra sierva Ruth, toda la congregación de Jesucristo Fuente de Vida y a todos los que alaban y bendicen el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a este directo, agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos concede, pidiéndole, cierto, de antemano que usted sea orando en esta dirección, por esta plataforma que nos entrega el Señor, de poder, cierto, llegar a muchos lugares por estos métodos online. Así que para que usted esté conectándose, esté compartiendo el link donde está escrito "Los tres son uno", donde estamos mandando también por YouTube, guiados por el Espíritu Santo, todos los estudios que hemos estado comenzando desde el Éxodo 30. Ya vamos ahora a leer, mi hermano, aquí en donde quedamos en Éxodo 33. Vamos a estar leyendo del capítulo 12 en adelante, que lleva como título "Promesa de la presencia de Dios". Así que vamos a estar orando, primero que nada, intercediendo por cada uno de nuestros hermanos y hermanas y toda la hermandad, también para poder interceder por los unos por los otros. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por lo de gracias que hemos recibido, Señor. Muchas gracias, Señor, por poder estar en lo que se puede haciendo su voluntad, Señor. Padre, muchas gracias por todo, Señor. Oramos a la distancia por cada persona, por cada alma que usted añadirá, Señor. Padre, para que usted sea tocando los corazones, llamando, Señor, a la gente, Señor, al arrepentimiento, Señor amado, a que te puedan conocer. Padre, toma dominio de este estudio bíblico, que por intermedio de su palabra, que es medicina para nuestros huesos, Señor, que podamos, Señor, abrir el conocimiento, poder entender el gran amor que usted tiene, Señor amado, que el gran amor que usted pagó, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, bendiga la distancia, cárceles, hospitales, pendones, huérfanos, niños, manicomios, gente en situación de calle, gente que esté pasando por este proceso, Señor, de esta prueba, de esta enfermedad, Señor, llamado el COVID, Señor amado. Usted es el único que tiene el poder, Señor amado, y la última palabra la tiene usted, Señor. Padre, que por intermedio de todas estas cosas, Señor, Padre, que te puedan buscarte, Señor. Porque mientras haya vida y esperanza, Señor amado, clamamos, Señor, alrededor de toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste, Señor amado. Padre, para que usted bendiga, Señor, las almas. Padre, bendiga, Señor, Israel, la ciudad santa, Señor amado. Tome dominio, Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor, y dejamos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el único que bendice, Señor, en el nombre poderoso suyo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Agradecemos al Señor la oportunidad de poder nuevamente, como le decía, estar en este estudio, donde a la verdad he tenido mucha inquietud en hacerlo, así que traté en lo que se puede de abrir esta plataforma con mucha humildad. Dios le bendiga a todos los que ya ahí están conectándose. Saludos. Agradeciendo de primero que nada en cómo usted separa el tiempo
Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, de llorar, de esparcir piedra, recoger piedra. Y este es un tiempo separado que usted está tomando, no solamente para escuchar este estudio, sino un tiempo para Dios. Y usted tiene que tomarlo como bendición. Y bueno, empezando nuevamente, ¿cierto? Donde quedamos en el estudio anterior, donde quedamos en el Éxodo 33, versículo 12, donde vamos a estar hablando aquí promesa de la presencia de Dios. Recuerde que en el estudio anterior que tuvimos, el Señor, ¿cierto?, habla a Moisés y dice aquí en el versículo 11, en un anterior dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento. O sea, nuevamente vemos cómo intercede Moisés por el pueblo. Recuerden que se pitearon ahí su error de decaer, ¿cierto?, en la idolatría. Y vemos la misericordia de Dios, que por intermedio de Moisés cómo fluye, que eso es lo que tenemos que ser, imitadores de Cristo. Y en parte nosotros no tenemos ese amor, y Dios por eso quiere transmitirlo, este amor, esta misericordia, o sea, de perdonar, en la misericordia de amar, ¿cierto? Así que eso tiene que tratar de fluir en una persona que es conocedora del Señor. Entonces vamos a estar hablando del título ahí, promesas de la presencia de Dios. Amén. Así que vamos a estar leyendo de lleno aquí la Biblia. Usted la puede separar. Saludamos ahí nuevamente a todos los que están conectados. Agradezco al Señor porque se comparten en línea. Así que siga ahí compartiéndolo, siga tomando la bendición de parte del Señor. Así que aquí lo único que vamos a estar hablando es de la palabra, es la cual lo que dice en su palabra, que es medicina para nuestros huesos, que es la que los renueva, es la que los levanta, y más en este tiempo que es de pandemia, que uno entra como a desesperarse, como con ganas de no sé, de salir ya del hogar, de que se acabe todo esto y muchas preguntas. Así que esto es como una calma, por eso dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, es una paz que es completa, la que nos da el Señor, cuando nosotros entendemos el gran amor del Señor. Así que, bueno, vamos a estar leyendo desde el 12 hasta el 19. Amén. Así que Dios le bendiga. Dice la palabra, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti,
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dios le bendiga. Leímos aquí hasta el 19 porque vemos cómo Moisés necesitaba una respuesta de parte del Señor. Sabemos que él fue líder, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de esclavitud, que abrió el mar, que fue, ¿cierto?, un gran líder. Hemos visto, ¿cierto?, ahí en parte un poco en la lectura y en películas, ¿cierto?, vemos cómo Moisés como líder toma esta decisión de parte del Señor de ser guiado por el Señor. Pero aún así vemos aquí en la lectura que él necesitaba una respuesta, necesitaba que Dios le entregara la seguridad de que él siempre iba a estar ahí. Y por eso con el 15 que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, ya no era parte de él. Y eso es lo que tenemos que entender en nuestra actualidad. El que cree en el Señor tiene que entender que el Señor es por sobre todas las cosas. En tus decisiones, en tus proyectos, en todas las cosas que tú estipules en esta tierra. Y eso es lo que entendió Moisés. Porque ya cuando se produjo en este estudio anterior, cuando él descendió con las tablas del testimonio, de los 10 mandamientos, para entregárselas, vemos cómo flaquea la fe de Aarón, que construye el becerro de oro y entra en una idolatría todo el pueblo de Israel. Entonces, y vemos que por la paga del pecado, como dice la palabra, la paga del pecado fue muerte. Dios, en esta historia, en el Antiguo Testamento, fueron muertos más de 3.000 hombres y mujeres por causa de ese pecado, de ese error. Ahora, por su misericordia, nosotros contamos en el estudio anterior por el Nuevo Testamento, donde Jesús, ¿cierto?, entra, ¿cierto?, y desciende aquí a esta tierra y muere en esa cruz y paga ese gran precio. Gracias a eso nosotros podemos tener la oportunidad de no estar muertos, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Porque aquí dice el que diga que no tiene pecado le hace mentiroso, porque todos los días pecamos nosotros, todos los días. Pero nosotros las personas que conocemos al Señor sabemos que tenemos un abogado que es Jesucristo, de los cuales nosotros tenemos la obligación de pedir y limpiarlos día a día pedirle perdón al Señor por nuestros errores y por todo eso. Entonces voy a estar leyendo un poco aquí el estudiador, ¿cierto?, de lo que hemos estado leyendo, pero yo sé que ustedes ya han tomado un poco ahí el conocimiento, que ya Moisés, ¿cierto?, quería una respuesta, quería sentirse seguro, y por eso nosotros tenemos que creer que le hay. Nosotros quizás no vemos al Señor, pero le sentimos por fe, le sentimos en nuestro corazón, le sentimos en la respuesta, en cómo Él lo responde en nuestra vida diaria, ¿cierto?, que Él ha estado con nosotros. De esa manera el Señor se presenta, de antemano no te ha faltado nada, y tenía esas respuestas de parte del Señor, que siempre ha estado ahí el Señor, y uno no lo ve, pero siempre ha estado ahí. Por eso vamos a estar leyendo un poco aquí el estudio para que quedemos, ¿cierto?, un poco más claro. Amén. Entonces dice aquí, Moisés le estaba pidiendo a Dios lo mismo que el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses 3:10, que pedía conocer al Señor. Esta también lo mismo que Felipe, uno de sus discípulos, le dijo a Jesús en el Evangelio Juan 14:8. Cuando uno busca eso dice, Señor, muéstralos al Padre y nos basta. Yo creo que cada verdadero hijo de Dios tiene un deseo sincero de conocerle. Ahí vemos que uno de los 12, ¿cierto?, el Felipe, que si uno lo busca ahí en Juan 14:8, le vemos que haber visto a Jesús, aún así él quería ver al Padre. O sea, no entendía como dice la palabra, que los tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces
Ahí fue cuando le hice la palabra, ¿hace cuánto, Felipe? Cuando uno lee ahí en Juan 14:8, ¿hace cuánto que yo he estado contigo? Te he mostrado mi gloria y tú no has visto el Padre en mí. Así como el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Eso quería hacerle entender Jesucristo a Felipe. Que el mismo Dios es el que estaba con los 12 también. Amén. Entonces, seguimos aquí leyendo. Es evidente que Moisés necesitaba la presencia de Dios junto a él. Sabía que no podría llevar a cabo una gran misión por sus propios medios y fuerzas. Es importante observar que Dios convirtió a los israelitas en un pueblo peculiar por una razón bien definida. En la actualidad, la iglesia es también un pueblo peculiar. Esto significa ser un pueblo para Dios. No quiere decir, por supuesto, que dicho pueblo tenga que estar formado por personas raras o excéntricas. Pero el diálogo continúa. Dice, Moisés realmente estaba llegando a tener una relación muy íntima con Dios. Ante esa declaración, estas palabras nos confirman que Moisés no podía realmente ver a Dios cara a cara. ¿Cierto que cuando dice el versículo 19, aquí dice, el que leímos, aquí detectamos que el Nuevo Testamento, el apóstol hizo referencia a este versículo en su carta de Romanos 9:15, cuando escribió, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. O sea, aquí mismo vemos que como el Antiguo, como el Nuevo Testamento, toda la palabra es inspirada por Dios. Y la recargas también, ¿cierto? En el Nuevo Testamento Pablo, en Romanos, ¿cierto? Romanos 9:15, donde dice, especifica la palabra, y él respondió, yo haré pasar todos mis bienes de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendriere misericordia, y seré clemente para que el que seré clemente. Vemos, ¿cierto?, que Dios los da la cobertura, mis hermanos. Él es el que pelea por nosotros, por nuestra injusticia, de repente que nosotros no sabemos de repente qué hacer. Dios es el que pelea la batalla. Uno tiene que dejar las cargas, ¿cierto?, a Él y entregarle su vida a Él, y Él es el que trabaja en nuestra vida. Él nos da con el tiempo, al tiempo de Él, la victoria. Por eso con el Señor siempre vamos a tener la victoria. Por eso dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que yo he podido testificar como persona. He tratado, ¿cierto?, como hijo de Dios, hacer las cosas a mi manera. Y quizá he tenido algunos resultados, pero he llevado, ¿cierto?, a momentos que he estado hundido. Y es porque me ha faltado, ¿cierto?, guiarme, de que Él guíe mis caminos. Por eso Moisés, él no quería de nuevo que pasara lo mismo que había pasado, ¿cierto?, que cometieran este error el pueblo de Israel completo. Por eso dice en el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no viene, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, si no los vas a respaldar para lo que viene, prefiero que no los saques, que los quedemos acá. Entonces, ahí vemos que depende del Señor. Nosotros dependimos de Él. Entonces, vamos a estar leyendo el 20, que dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cierto? Aquí dice, porque nadie podía ver a Dios cara a cara, sino solamente su presencia. Por eso aquí le responde el Señor,
en el 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, es tanto el poder de Dios, es tanta la gloria del Señor, que con un solo, yo creo, poder de su gloria los consumiría. Por eso, de repente nosotros queremos que sea una respuesta, no sé, que caiga un rayo, o que lo responda realmente si es real o no. Y muchas preguntas que uno se hace. Pero nosotros tenemos que creer que leáis, como dice la palabra. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe, yo tengo que tener fe de que Dios está. Tengo que tener fe en los proyectos que se van a solucionar con la ayuda del Señor. Pero si no tengo fe, es imposible agradar a Dios. Por eso es importante la fe. Por intermedio de la fe es cuando nosotros creemos en el Señor. Es cuando nosotros tenemos la respuesta del Señor. Por eso, si tú tienes duda en esa área, cree. Cree en el Señor, en las cosas que vienen. Si tú tienes algún problema, si se te ha presentado en tu vida alguna dificultad, cree en el Señor. Y te vas a sorprender porque Él va a responder esa petición. Él va a responder a su tiempo, no al tiempo de uno. Así que voy a seguir leyendo ahí. Leamos, ¿cierto?, hasta el 23, para estar dándole término, ¿cierto? Ahí después viene el otro título que pasamos a Éxodo 34, que dice, Moisés hace tablas nuevas. ¿Por qué? Porque en el estudio anterior vemos que Moisés desciende, ¿cierto? Y el Señor le avisa, mira lo que están haciendo abajo, para hacerle previo, ¿cierto? Están haciendo fiesta, están adorando algo que no es digno de mí, porque sabemos que a un solo Dios hay que adorar, a un Dios. Y el Señor le inculcó eso. Pero vemos cómo ellos flaquean en la fe y construyen este becerro de oro. Entonces cuando baja Moisés, él rompe las tablas, ¿cierto? Y por eso este título que dice, Moisés hace tablas nuevas. Vamos a estar leyendo un poco, ¿cierto?, hasta el 23, para estar empezando Éxodo 34. Dice ahí el 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí vemos que Moisés quería una respuesta, quería ver, ¿cierto?, para creer. Y por eso hay una palabra, ¿cierto?, Tomás, llamado Dídimo, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo resucita, ¿cierto?, los 12 discípulos llegan con el comentario de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Al tercer día Él resucitó y vive y reina para siempre. Entonces, Tomás, llamado Dídimo, dice la Escritura que él todavía no le había visto resucitado, porque Jesucristo se le apareció durante 40 días a los discípulos, porque aún así ellos no creían. Y eso es porque nosotros somos incrédulos. Nosotros, ¿cierto?, si no lo muestran, no creemos. Entonces, ahí vemos la historia que se refleja en nuestra actualidad, en nuestra vida, ¿cierto?, de que Tomás quería ver sus orificios de sus manos, tocar su costado, y ahí iba a creer. Y vemos que el Señor se le aparece y le dice, bienaventurado Tomás, el que no vio y creyó. O sea, somos bienaventurados nosotros si que
Estamos creyendo como mirando al invisible, como mirando a Jesucristo. Nosotros tenemos que creer, porque Dios es soberano y Él no comparte su gloria con nadie. Si Dios está compartiendo ahora esta bendición, usted tiene que sentirse bendecido de parte del Señor, porque hay muchos que quieren oír la palabra, hay muchos que quieren escuchar, hay muchas iglesias encerradas ya, que ya no hay palabra de Dios, y uno necesita de la palabra del Señor. Así que voy a estar leyendo un poco aquí el estudio para pasar con Moisés hace las tablas nuevas. Entonces dice aquí, otra vez se nos confirma el hecho de que no podemos contemplar el rostro de Dios, no podemos verle cara a cara. Dice, este pasaje nos está hablando sobre la gloria como una representación de Dios. El Señor Jesús dijo que cuando Él viniese por segunda vez a esta tierra, se vería en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Las palabras quedaron registradas en el Evangelio según Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cierto? Aquí está para que usted la busque después. Mateo 24:30, donde habla muchas cosas que han estado aconteciendo ahora en esta tierra, que son, por eso la palabra es la profeta mayor, o sea, la profecía, lo que está aconteciendo. Por eso hay mucha gente que, aún no siendo conocedora, sabe y se preguntan, oye, estas cosas están escritas, oye, estas cosas, ¿sabes qué? Yo las escuché, y es porque están escritas de antemano, o sea, de hace muchos años están escritas para poder advertir al pueblo, poder advertirlo a nosotros qué es lo que está pasando. Entonces dice en Mateo 24, para que usted lo lea ahí cuando tenga tiempo, aquí en Mateo 24 está la señal. Dice, entonces aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo creo que esa señal en el cielo es la gloria que se menciona aquí en este versículo 33, ¿cierto? Que es lo que está ahí, capítulo 33 del Éxodo, versículo 22, ¿cierto? Que dice aquí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Cuando Cristo asumió su naturaleza física, es decir, su cuerpo humano, su gloria no estaba reflejada en ese cuerpo. En su humanidad, Él asumió un lugar humilde y renunció a su gloria, pero todavía era Dios, y por ese motivo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como respuesta a la pregunta que le formuló Felipe en el pasaje que citamos anterior, ¿cierto? Que es la historia de Felipe. Dice, nosotros no veremos a Dios, veremos al Señor Jesucristo y Él tendrá una forma humana, porque esa es la forma que asumió aquí en la tierra, en la actualidad. Él tiene un cuerpo glorificado y algún día futuro, cuando dejemos este mundo, seremos como Él, tal como lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Porque Él deja estipulado que el Señor lo hizo
En la palabra dice que Él lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, cuando nosotros partamos de este lugar, o cuando el Señor suene la trompeta y Él venga, porque Él viene, ¿cierto? Nosotros seremos automáticamente transformados con un cuerpo incorruptible de gloria. Ya no va a haber más llanto, dice ahí arriba, no va a haber más sufrimiento, ya se va a acabar todo lo que uno estima como ya que no le gusta, ¿cierto? Ya todas esas cosas ya no van a estar. Van a haber solamente alabanza, va a haber solo en Apocalipsis uno puede leer y entender y bueno, escudriñar toda la escritura que es útil para enseñar, para redarguir, para poder entender la palabra del Señor. En entender que Jesucristo, Él un día va a descender. Dice su palabra que en un abrir y cerrar de ojos será su venida. Dice como en los días de Noé, ¿cierto? Dice la palabra que en los días de Noé uno ha visto y ha leído en películas que como en los días de Noé, cuando entraron, ¿cierto? Y pregonó Noé y le dijo que predicara que venía el diluvio, y la gente no entendía. Entraron todos los animales, incluso el burro, alábalo si puede. El más tonto que uno dice, pero él entró y la gente no quiso entender. Como en los días de Noé, dice la palabra, será su venida. Se cerrará la puerta y empezará el diluvio. Quizás no va a llover, pero sí va a llegar el juicio de Dios donde dice, toda rodilla se inclinará y dará cuenta de sí. Dice como los días de Sodoma y Gomorra será también la venida. Que lo que el Sodoma y Gomorra fue destruido por completo, por la perversidad, por todo lo que estaba haciendo esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para esa venida. ¿Cómo viene un ladrón? Uno no viene el ladrón y le dice, oye, permiso, voy a venir a robarte. No, él va ahí sigiloso, ¿cierto? Así será la venida del Señor y uno tiene que estar preparado para esa venida. Entonces, yo sé que usted en parte ha entendido un poco la palabra del Señor y yo también. Yo no soy como maestro en esta área, pero tengo una inquietud de poder llegar a los demás almas, de poder decirle a las personas que no conocen o que tienen alguna inquietud de parte del Señor, de que aquí está la verdadera brújula, la verdadera vida. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y por eso uno se mete en la Biblia, escudriña la Escritura, y todos los días son renovadas sus misericordias. Todos los días el Señor nos da un mensaje nuevo, un mensaje que refresca nuestro cuerpo, nos da más ánimo, nos da más fuerza. Entonces, Dios les bendiga. Ahí tengo 4 conectados, así que Dios le bendiga a la distancia, a la familia, un gran abrazo, beso, fuerza de parte del Señor. Luego ya vamos a estar juntos cuando sea el tiempo del Señor, de poder comentar esto y de poder hablar un poco más del Señor. Sabemos que estamos ahora encerraditos en nuestras casas por esta pandemia, donde vemos noticias donde mucha gente está yéndose, donde mucha gente ha estado, ¿cierto?, opuesta en esta pandemia del COVID, y que sigue la porfía, sigue la gente que no entiende, que sale igual, que no se cuida, y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidarnos, tenemos que, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, nosotros, el Señor, la Biblia los dice, nosotros cuando leemos la palabra, son instrucciones de parte del Señor que Él los demanda. Ya que nosotros no la coloquemos por obra la palabra, es diferente. Por eso el mundo está como está. Por eso el pueblo de Israel, para no salirme de este contexto, ellos pasaron por estas cosas, por su porfía, por duro de servir, por no hacer caso a la palabra del Señor. Entonces, vamos a ir de lleno a lo que
es las nuevas tablas que hace Moisés. Amén. Voy a leer un poquito aquí, que hizo un gran abrazo también. Un gran abrazo ahí a la familia. Ahí una manito, saludos. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor sea bendiciendo todo su cuerpo, alma y ser. Entonces, voy a leer un poquitito aquí que tengo separado para estar de lleno al Éxodo 34, que vamos a estar leyendo para que ustedes se paren ahí en su Biblia. Ahora está en los celulares, así que la compramos gratis la Biblia. La tenemos ahí al alcance de nuestra mano para poder tener los pasajes bíblicos, ir leyendo la palabra, ir escudriñando la palabra, porque esa es la que los da vida, la que los va alimentando, la que los va edificando, la que va sacando automáticamente lo que nos sirve en nuestra vida. Así que para que usted la vaya descargando ahí, vamos a estar leyendo del 34 en adelante. Recuerde que esto va a estar grabado. Estamos todos los lunes vamos a estar haciendo el directo aquí en Instagram, que lleva ahí el nombre Los Tres Son Uno, y vamos a estar colocando estas grabaciones en YouTube, que es guiado por el Espíritu Santo, para que usted se suscriba. Cuando llegue el videito ahí, le salga en la campanita y pum, usted se pueda conectar y seguir alimentándose de la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo del capítulo 1 hasta el 4. Amén. Dice ahí: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepararé pues para mañana, y sube de mañana al Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte. Mis ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dios le bendiga. Aquí vemos, ¿cierto? En esta enseñanza aquí, ¿qué vemos? La obediencia. Y de que Él no se detuvo. Él como no arrojó la toalla cuando se producen situaciones en nuestra vida. Él como líder, ¿cierto? Cuando uno tiene un trabajo, tú tienes que ser responsable. Ya si te faltas tú un día en tu trabajo por alguna enfermedad, ya, pero tú tienes que ser responsable y ir nuevamente a dar cuenta hacia el jefe. Entonces aquí vemos que Dios le da una nueva oportunidad al pueblo de Israel de poder nuevamente adquirir estas tablas. Y Dios utiliza a este líder Moisés para ir en busca, ¿cierto?, hacia el monte. Ir en busca hacia el monte, como le dijera yo ahora en la actualidad, 2021, ir hacia el monte e ir en busca, ¿cierto?, del Señor. Ahí donde se escuchaba, ahí donde se escuchaban las palabras. Cuando Moisés iba hacia el monte, iba a oír la palabra del Señor. Ahora no quiere decir que nosotros tenemos que ir a colocarlo en un monte, sino que nosotros la tenemos ahí, en la rodilla. Entrar en tu aposento
arrodillarnos y buscar la palabra del Señor, buscar el consejo de Dios. Y ahí vemos cómo Dios le da esta nueva oportunidad de escribir nuevamente estas tablas. Voy a estar leyendo aquí un poco el estudio. Ya nos queda poquito ya. Dice, estas eran las segundas tablas de la ley. Las primeras habían sido despedazadas por Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Descubrió que los israelitas habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Que eso es lo que estuvimos en el estudio anterior. Seguimos leyendo del 5 al 7. ¿Qué es lo que dice? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios le bendiga. Aquí vemos que tiene un diálogo completo Moisés con el Señor, ¿cierto? Y ahí vemos la adoración de parte de Moisés, ¿cierto? Que él dice, Jehová, Jehová, gracias, como dándole gracias, Señor, porque tú perdonaste al pueblo, porque tú le diste una nueva oportunidad, porque tú eres misericordioso, que tú perdonas, aunque sea el pecado más horrible, tú lo has perdonado. Ahí vemos que Dios es el único, mi hermano, mi hermana, que tiene misericordia. Y por eso nosotros como cristianos no somos quien para venir y juzgarle a usted. No porque usted me ve con un terno, una corbata, yo soy mejor que usted. No. Todos somos iguales a la presencia de Dios. Y Dios quiere, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que podamos transmitir este amor. De que si tú te caíste, levántate. Levántate en el Señor. Si tú pasaste por una prueba fuerte, todavía hay oportunidad, todavía hay misericordia. Mientras haya vida, dice la palabra, hay esperanza. Y nosotros tenemos que tomar de esa misericordia. Tenemos que tomarlos de ese amor. Si Dios te dio una nueva oportunidad, no vuelvas de nuevo hacia atrás. Como hay una grande historia, la misma de Sodoma y Gomorra, a la familia de Lot le da la oportunidad de poder arrancarse. ¿Por qué? Porque Abraham intercede, así como intercede Moisés ahora en esta historia. Vemos que Abraham intercede por su amigo Lot, porque él estaba en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y vemos que Dios le da la oportunidad de poder retirarse. Y cuando se retiran todos, dice la palabra ahí para que usted lo busque, la mujer de Lot, se suponía que la palabra que ellos no tenían que mirar hacia atrás. Y ellos siguieron, y la mujer de Lot, ella miró hacia atrás, se devolvió hacia atrás. Dios los perdona, pero Él dice, ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Con la misma otro ejemplo, la mujer adúltera. Todos querían, ¿cierto? Los sumos sacerdotes, gente que estaba por la ley, que estaba por la escritura, o sea, estaba estipulado que los que estaban en esa eran dignos de venir y apiedrarla hasta la muerte. Y ahí entra Jesús en esta historia y de ejemplo para nosotros, que dice, y el que esté libre que tire la primera piedra. Y vemos, ¿cierto?, que todos los que estaban listos para juzgar tenían el pecado en sí, no podían hacerlo, pero Jesucristo, Él podía haberlo hecho, porque Él fue santo y 3 veces santo. Pero vemos que Él cambia todas las cosas y Él da la oportunidad a
a esa persona que estaba, cierto, en adulterio. ¿Y qué es lo que le dice? Ni yo te condeno. Vete, le dice, pero no peques más. O sea, no vuelvas de nuevo a hacer lo mismo. Como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito. No volvamos a donde los destruimos nosotros, nuestro mismo cuerpo. Somos personas duras de servir, como está escrito ahí en el estudio anterior. ¿Por qué volvieron de nuevo a la idolatría? ¿Por qué? Si habían conocido, habían visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Los preguntamos nosotros. Y es porque Dios los conoce, mis hermanos. Sabemos, y Él sabe, que sin Él no somos nada. Necesitamos de Dios. Y si tú te has caído una vez y te has tratado de levantar con tu fuerza y te has vuelto a caer y después de vuelto, ¿qué es lo que quiere decir, mi hermano? Que tú no puedes sin el Señor. Y se lo puedo testificar yo. Yo no pude y no puedo sin el Señor. 3 veces para testificar y avergonzar esta carne delante de todos los que están ahí en este directo. 3 veces he caído. Y he entendido ya, por duro de servir, duro de cabeza, que yo no puedo sin el Señor. No puedo. Mi vida se destruye completa sin el Señor. Sin entender como Moisés, si tú no vienes conmigo, mejor quédate aquí. O sea, si tú no estás conmigo, Señor, mejor no. No quiero hacer mi vida. Entonces, Dios les da otra nueva oportunidad, mi hermano, de poder nuevamente guiarse por Él. Y lo hace escribir estas tablas nuevamente. Sabemos lo que llevaban las tablas, los 10 mandamientos, ¿cierto? Donde si no cumplían esas tablas al pie de la letra eran muertos en esta época. Pero por eso Dios en el Nuevo Testamento cambia todas las cosas y dice: un mandamiento nuevo os doy, que los amemos los unos con los otros. O sea, Dios cambia todas las cosas y Dios da la oportunidad a los que la gente no les da oportunidad. Dios te da la oportunidad de poder levantarte, de poder ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera persona. Entonces, vamos a estar leyendo, para ya estar dándole término, vamos a leer, ¿cierto?, el 8 y el 9 y leer un poco el estudiador, porque tenemos una horita nomás y si quedó con gusto a poco. Están los estudios ahí, sonría que Jesús le ama. Estamos ahí en Instagram, los 3 son uno. En YouTube, ¿cierto?, vamos a estar colocando, guiados por el Espíritu Santo, todos los estudios guiados por el Éxodo. Y bueno, usted se quiere dejar comentario o pedir oración por esta persona, no sé, escriba ahí, nosotros vamos a estar anotando, vamos a estar siendo guiados. Recuerde que es un trabajo para mí en lo espiritual, buscar al Señor, interceder por usted y seguir orando en esta dirección. Así que voy a seguir leyendo aquí, quedamos en Éxodo 34, 7, vamos a leer el 8 al 9 porque ahí después termina, ¿cierto? Y lleva otro título que dice: se renueva el pacto, se renueva. Ahí vemos que renovar, Dios da oportunidad de poder renovarlo en el Señor, de poder ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea, Dios te da una nueva oportunidad de poder seguir adelante. Entonces, vamos a leer ahí el 8 al 9 que dice: entonces Moisés, apresurado, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tomanos por tu heredad. Perdón. Ahí vemos, cierto, que Moisés entendió que a pesar de que eran pero
duro de servir, Dios aún así tenía misericordia de poder perdonarlo, de poder ser su Dios nuevamente. Entonces voy a leer un poco aquí el estudio. Dice: el Señor estaba proclamando su nombre y ellos constituyeron un gran proceso para Moisés y los israelitas, porque un nombre tiene un significado. Hay nombres en la historia de los pueblos cuyo acuerdo asociamos con vida de personajes y sus acciones. Dios quería que los israelitas recordasen su experiencia con él desde que saliese del país de Egipto. Dios no extiende su gracia y misericordia cerrando sus ojos ante los culpables, ni pasando por alto su pecado. El pecado debe ser castigado y la pena pagada. La paga del pecado es muerte. Por eso nosotros, cuando cometemos errores, no es que venga la muerte completa, pero sí produce pruebas, producen dificultades, que me pasó esto, que tuve esta prueba, que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa no está bien conmigo, y pasan las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos el pecado, dice, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios errores adquirimos el pecado, nosotros por nuestra propia porfía. Entonces sigo. El pecado debe ser castigado y la pena del pecado es muerte. Dios de ninguna manera o suelto al culpable. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cómo ejerce su gracia y misericordia? Al mismo tiempo tiene en cuenta la iniquidad, pues porque se ha provisto un sacrificio. Los israelitas realizado en Israel en aquella época no removían el pecado, pero señalaban a aquel sacrificio perfecto, el Señor Jesucristo, quien cuando viniese removería el pecado por medio de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue como el máximo cordero inmolado. Jesús fue directo hacia la muerte por nuestros pecados. Y en el Antiguo Testamento vemos que para poder remover el pecado se sacrificaba cierto holocausto de ovejas, de becerros, ¿cierto? Ahí para poder adquirir el perdón. Pero vemos que el Señor cambia todas las cosas y Él fue removido el pecado en ese madero de la cruz. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí vamos a llegar. Yo agradezco a Dios esta oportunidad que Él nos da para poder seguir estudiando. Y recuerde que yo no soy aquí maestro, sino que solamente me dejo guiar por el Señor, que es lo que quiere decir de que usted también puede dejarse guiar por Él. Él también puede trabajar con usted. Así que vamos a estar orando al Señor, agradeciendo primero a todos los que se han conectado. Un gran abrazo ahí, a todos ahí los nombres ahí, a Marcela, a mi suegra ahí que está, a Miriam, Dios le bendiga, a nuestra María Valverde, Dios le bendiga, a la Carlita, Dios te bendiga. Ahí está Héctor González, Dios le bendiga también. Y bueno, mi esposita ahí también, que es la número 1 que está en mis conexiones apoyándome. Yo agradezco eso igual, porque es importante, mi hermano, el apoyo mutuo. Tener una ayuda idónea, de que siempre esté ahí apoyándote en las buenas, en las malas, como se dice, y seguir el camino que los lleva, ¿cierto?, a la perfección, que es el camino de la palabra del Señor. Porque somos imperfectos, pero con el Señor y aprendiendo de Él, nosotros podemos reflejarlo en Él y poder ir hacia ese camino de perfección. Así que, bueno, estoy igual un poco nervioso, así que disculpe igual. Y agradecerle a ustedes.
voy a estar orando y yo sé que por intermedio de esta oración y por su fe, porque es importante que usted tenga esa fe de creer, ¿cierto?, en el Señor, de que desde ahora en adelante Dios va a hacer un trato diferente. Si Dios te dio esta oportunidad de poder conectarte hoy, es porque Dios te ama y no sabes cuánto Él te ama. Así que vamos a estar orando al Señor. Agradezco a los líderes que están por delante nuevamente para estar dando esta oración, a nuestro pastor y obispo Armando Tapia, nuestra siervita Marina, toda la congregación Jesucristo Fuente de Vida, del Bosque y de la Vara. Así que vamos a estar orando al Señor. Padre, en el nombre poderoso suyo, vamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por lo de gracia que hemos recibido. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque por intermedio de su palabra, Señor amado, es cuando se sanan nuestras heridas, cuando los curas, Señor, por intermedio de su palabra, Señor amado, somos renovados. Tu palabra, Señor, es viva, es fresca, Señor. Es fuego, Señor amado, que lo hace entender que tú lo amas de una manera maravillosa, Señor. ¿Qué podemos entender de este estudio, Señor amado? Que necesitamos que tú nos guíes, que ya no lo guiemos nosotros por nuestra propia pensar. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es de muerte. Dice tu palabra que en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. O sea, entender que eres tú el que la lleva, Señor, aquí. Padre, bendiga a la distancia a todas las familias que se conectaron. Padre, todos, del más grande al más pequeño, Señor, bendiga a todas las familias, Señor amado. Muchas gracias por todo, Señor Jesucristo. Padre, que por intermedio de esa fe, Señor, que si es que nos falta, auméntala, Señor. Auméntala, Señor, la fe, Padre, para creer, Señor, que ninguna cosa tocará nuestra morada si no es tu voluntad. Padre, si es así, si nosotros tenemos alguna enfermedad carnal, alguna prueba, Señor amado, creyendo, Señor, en ti, Señor, podemos hacer todo. Padre, que eso se puede extirpar, se puede perdonar. Padre, el único que tú, Señor, el único que puede perdonar eres tú. Padre, que su unción, que su misericordia llegue a cada lugar, Señor. Padre, que podamos compartir, Señor, este live. Padre, y en el nombre poderoso suyo, que deje caer usted su bendición. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias a los que se conectaron. Ósculo Santo, un gran abrazo. Fuerza nomás ahí en su casita. Póngale con todo nomás. Firme y adelante. Y sigamos en esta carrera. Dios le bendiga.